Hola, soy Luis, soy profesor de Historia y de Historia del Arte aquí en BCNLIC y hoy vamos a hablar de un evento histórico muy importante que ocurrió en un día 17 de julio de 1936 y se trata, como muchos os imaginaréis por el año, del inicio de la Guerra Civil Española. Pero antes de poder hablar de esto, vamos a dar un poco de contexto. En 1931, España abandonó su sistema monárquico, nuestro rey Alfonso XIII fue al exilio y se proclamó una república, la segunda República Española, como ya hablamos de la primera en otro vídeo. Y esta república se inicia con un carácter muy reformista. Se escribe una nueva constitución muy progresista en la que se reconoce, por ejemplo, el divorcio de la mujer, muy innovador. Se reconoce el sufragio universal, tanto para hombres como para mujeres, es decir, por primera vez se reconoce el voto a la mujer en España. Entre muchas otras reformas también de carácter obrero, ciertas garantías para los trabajadores, y esto compone una primera fase muy reformista de la República, donde también se intentan hacer reformas agrarias, redistribuir la tierra, hacer una educación laica, esto es, no religiosa, porque en España la educación había sido obligatoriamente religiosa hasta ese momento. Entonces, todas estas reformas ponen a España en un pie bastante progresista, alineado con las izquierdas, pero se produce un cambio de gobierno y llegan al poder fuerzas conservadoras que representan un desacuerdo con todas esas ideas. Entonces hay un choque, en España no se consigue un acuerdo, como ya habíamos visto en el siglo XIX, y hay fricciones políticas entre los que quieren la reforma y los que quieren proteger la tradición y el status quo a toda costa. Y esas tensiones se van fraguando, se van cultivando, hasta que finalmente hay una conspiración de militares y diferentes sectores descontentos con el gobierno, tales como son monárquicos que querían la vuelta del rey Alfonso XIII, carlistas, que era otro sector de descontentos con el sistema, fascistas y toda serie de personas que no veían bien esa visión del gobierno. Conspiran y crean un golpe de estado que toma lugar el 17 de julio. Un golpe de estado es cuando el ejército intenta demostrar su fuerza para que el gobierno abandone el poder de forma pacífica, y desde ese punto de vista el golpe de estado fracasa. Fracasa porque el poder se mantiene, la Segunda República Española se mantiene y decide luchar contra estos militares. Es una situación de emergencia, el gobierno en su desesperación entrega armas a diferentes sindicatos y grupos políticos para defender el gobierno, y se inicia una guerra civil que durará casi 3 años entre estos dos grupos. Esta guerra tiene mucha relevancia porque toma una dimensión internacional. Como muchos sabréis, Italia y Alemania, los gobiernos fascistas y nazis de Italia y Alemania apoyan a estos sublevados, el bando nacional, como se conocen, y la República terminará encontrando el apoyo en la Unión Soviética, en el gobierno comunista de la Unión Soviética. Es una guerra muy triste y, como dimos, que una guerra fratricida significa del asesinato entre hermanos, españoles contra españoles, y no solo es un conflicto militar, sino que también ambos bandos, ambos lados, aprovechan para hacer purgas políticas, para imponer su voluntad y para eliminar no tanto al enemigo, no solo al enemigo, como también a sus propios aliados. Finalmente esta guerra termina con una victoria de estos sublevados, de este bando nacional, que para ese momento ya se había consolidado, ya se había conformado como una dictadura de corte fascista, que después seguiría siendo aliada de Italia y sobre todo de Alemania hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y crea un episodio bastante importante de nuestra historia. Es importante recordar este periodo no solo para la historia de España, sino para la historia de Europa y de todo el mundo,
porque muchos lo entienden, ya lo entendían en la época, como una antesala, un preludio al conflicto de ideas que se produjo en la Segunda Guerra Mundial, a esta guerra entre fascismo y comunismo y la democracia que se vio en medio siendo llevada por estas dos grandes mareas. Porque la gran tragedia al final de la Guerra Civil Española fue que los interesados en defender la democracia eran pocos, todos querían el poder absoluto para un lado o para el otro. Espero que os haya gustado la historia de hoy, es más conocida pero es muy importante recordarla. Hasta la próxima.